Y justamente para hablar de las repercusiones de los dichos del presidente Milei en la cumbre de Vox, estamos en comunicación con un colega, con Francisco Chapu Apaolaza, que es periodista del diario ABC de España y que nos va a ayudar a entender cómo se ve desde allá este conflicto, ¿no? Porque acá estamos un poco aturdidos con todo lo que escuchamos. Hola, Chapu, ¿cómo estás? Hola, buenas noches a todos. Muy bien, encantado de hablar con vosotros. Igualmente, gracias por hacernos el aguante, porque allá es tarde ya. ¿12:10? Sí, la medianoche. La Aquí estamos. medianoche, bueno, y has tenido, me imagino, un día intenso, muy requerido por toda la prensa argentina y bueno, además tu trabajo en el diario, así que estás ya, me imagino que con lo último. Pues estamos recibiendo la portada de ABC de mañana. Ay, ¿cómo Este es? es el momento de los periodistas. ¿Cómo es? ¿Nos puedes adelantar algo? Sí, pues voy a ir un segundito. Perfecto. La portada de ABC viene a decir en su titular, a 5 columnas, dice: Sánchez usa la crisis con Milei para forzar a las empresas a fijar una posición política. Exige que, abre comillas, defienda la democracia frente a los reaccionarios, pese a que las grandes del IBEX rechazaron expresamente los ataques a Begoña Gómez. Es el tema con el que abre ABC mañana. Wow, el coletazo, vamos a decir, económico, empresario de esta crisis, que en principio era exclusivamente diplomática. Sí, bueno, es un signo de Sánchez, de nuestro presidente, de su acción política, el convertir todo lo que sucede a su alrededor en una especie de referéndum sobre él mismo, personal, ¿no? Y bueno, vivimos situaciones que antes nunca hubiéramos imaginado, yo creo, en España, ¿no? Bueno, por lo pronto su amago de dimisión y esto de me tomo unos días y después volvió un lunes cuando habían ya desestimado la acusación a su esposa diciendo aquí no ha pasado nada, algo que quizás es más propio de democracias menos consolidadas, con ciudadanías de más baja intensidad, ¿no? Llamó la atención. Sí, la verdad es que sí. Bueno, estamos viviendo una suerte de populismo en España al que la ciudadanía pues no estaba acostumbrada, ¿no? Es muy curioso porque desde que llegó Sánchez al poder en 2018, su mujer la había mantenido conscientemente al margen, a la esposa del presidente, a Begoña Gómez, conscientemente al margen de los titulares y de la prensa, ¿no? Y muchos periodistas habíamos accedido a ello, ¿no? Pues porque en realidad si hay una mujer de un mandatario que no quiere aparecer, que no quiere estar en primera línea, pues ¿por qué iba a estarlo, no? Lo que sucedió es que a raíz de un caso de corrupción que se está ahora mismo investigando, que es el caso Mascarillas, que sucedió durante la pandemia, empezaron a aparecer informaciones, porque su nombre, sin estar siendo investigada ni imputada, empezó a aparecer en los sumarios, al menos en los sumarios no, empezó a aparecer en las informaciones que hablaban de aquellas operaciones, y Begoña Gómez había estado en algunas situaciones que no sé yo si van a tener un recorrido judicial, pero sí al menos ético, ¿no? Actualmente el juzgado que investiga a Begoña Gómez no ha dicho que estaba todo bien. Ahora mismo ha abierto diligencias y está a la espera de ver qué hace con las investigaciones, ¿no? Pero al margen de que esto tenga un recorrido judicial, de que sea tráfico de influencias o que de la mujer del presidente sea condenada o no, hay un asunto ético, porque hay algunas cuestiones pues que son delicadas, ¿no? Sí, por claro. ejemplo, como la mujer del presidente tenía un instituto, mantiene un instituto empresarial, digamos, pues, en el que ayuda a empresas, y las empresas, una de esas empresas que patrocinaba ese instituto, ella se reunió con esa empresa y recibió la mayor ayuda del gobierno de 476 millones de euros
en un Consejo de Ministros en el que participó su marido, ¿no? Sí, votó a favor, bueno, claro. Y otras cosas más, ¿no? Claro, sí, y me impactó también el dato, que parece un dato menor y obviamente no tiene un correlato judiciable y no tiene nada que ver con esto que vos describís, que es la causa que todavía está pendiente de investigación, pero me impactó el dato de que en la Complutense ella tuvo una cátedra en algún momento sin tener un título oficial. Uh-huh. Sí, eso sucedió, ¿no? Ha habido y sucede, vamos, porque sucede ahora mismo, ¿no? Ha habido una polémica. Sánchez pretendió decir, cuando todo este asunto salió a la luz y él dio aquellos 5 días que se daba para pensar si valía la pena seguir gobernando ante los ataques a su mujer, lo hizo en una carta que colgó en Twitter, es decir, de aquella manera tan curiosa y tan extraña, ¿no? Histriónica, sí, teatral. Efectivamente, había una cátedra en la que ella codirigía y empezaron a aparecer informaciones en los medios en las que se contaba, por ejemplo, en ABC, cómo la Universidad Complutense de Madrid, que es donde ella mantiene la cátedra empresarial, pues había tenido que retorcer el reglamento, ya que ella no tenía una titulación oficial, es decir, había cursado una carrera con título propio, claro, sin ser licenciada oficialmente en aquel momento, ¿no? Y habían tenido que codirigir la cátedra un catedrático. Es decir, para llegar a catedrático en España hay que hacer varias oposiciones. Ser profesor universitario, hay que ser licenciado, hay que ser doctor, hay que ser profesor universitario y luego catedrático. Es decir, y ella pues había, al parecer, pues saltado todos esos pasos, ¿no? Claro, muy, muy impresionante. Por supuesto, no es lo que acá está en cuestión. Ahora, yendo a los dichos del presidente Milei, obviamente, y te voy a dar una impresión personal, la palabra corrupta no corresponde cuando no hay una sentencia judicial en consonancia, porque en definitiva es un tecnicismo y hay que aplicarlo bien, y la verdad es que me parece que fue innecesario el calificativo del presidente, pero más allá de eso me impactó el revuelo que armó en el gobierno español, siendo que el ministro de Transporte había dicho que el presidente de la Argentina es negacionista, había dicho que consume sustancias y la ministra de Cultura había dicho que es negacionista y que conspira contra su democracia. O sea, ha habido opiniones durísimas y también de intromisión en los asuntos internos de la Argentina y de la administración Milei. ¿Cómo se vive esto desde allá, no? Porque la pregunta es si te llamó la atención y tu opinión sobre los dichos del presidente argentino. Sí, a mí me llamó mucho la atención. Habían entrado en una refriega de insultos hace tiempo. La propia vicepresidenta Yolanda Díaz acaba de decir que era ultraderechista, que atentaba contra la vida de las personas. Es decir, términos muy groseros. Ya os habéis referido al insulto del ministro de Transportes, que no corrigió, no pidió perdón el gobierno, etcétera, etcétera. Y aquí de pronto hay una ofensa muy grande por parte del gobierno, ¿no? Y entonces de pronto se sienten y montan un enorme lío, ¿no? Y ponen en escena bueno, pues eso, se sienten muy ofendidos, ¿no? Es muy curioso porque en España hay muchos partidos que son socios del propio gobierno que profieren graves insultos al país, ya no a la mujer del presidente, que podríamos discutir que si el presidente dice que es una persona privada para sus contratos y para sus programas y su exposición pública. Sí, para su posición pública es una persona privada. Claro. Aquí sí que le dota de la representación de un país entero. Sí. Pero en cambio, cuando sus socios, que son los independentistas catalanes o vascos, vienen a decir con todas las letras que España es un país fascista, en el que no se respeta la libertad, donde se oprime, donde los jueces y la policía extorsionan al ciudadano guiados por órdenes políticas, no hay una respuesta, ¿no? Entonces, a mí lo que me preocupa es que haya una superposición de los planos que tienen que ser diferenciados en una democracia. Una cuestión es el Estado. Claro. Otra cuestión es otro plano es el presidente del gobierno y otro plano es el gobierno. No se puede equiparar a un presidente con un país, menos aún a la mujer de un presidente con un país entero. Sí, que además tengo entendido que no existe la figura de primera dama en España, o sea, no tiene ningún cargo público ni ninguna responsabilidad de Estado.
No tiene, es efectivamente. No. No tiene porque, en principio, pues quizás no ha hecho falta. La democracia española es joven, tiene unas cuantas décadas, como saben, claro. y pues quizás se debería haber hecho, ¿no? Hay un caso que, por ejemplo, llama mucho la atención y cuesta mucho comprender. Begoña Gómez dirigía un instituto empresarial que se ha llamado el Africa Center, en una institución educativa, y lo que hizo fue recomendar para un contrato, una licitación de un contrato en el Ministerio de Economía, a un amigo suyo que tenía una empresa que colaboraba con ese instituto. Si en ese momento, ¿hasta qué punto una mujer de un presidente puede firmar como persona privada y una carta de recomendación? Probablemente no contravenga ninguna norma. Claro, pero la no es ética... ético, ¿no? Claro. Pero una sola consulta quiero hacer para ratificar una cuestión. Todos estos funcionarios que hacías referencia dijeron, digamos, literalmente, mi ley es esto, mi ley es esto otro. Son funcionarios de un gobierno criticando, describiendo, atacando a un presidente de otro país. ¿Milei en algún momento dijo, Sánchez es esto, Begoña es esto? No. Milei utilizó una perífrasis en la que venía a decir, si alguien se toma 5 días para reflexionar porque su mujer es corrupta. Sí. Es decir, utilizó una perífrasis en la que todos una referencia directa. Exacto. Inapelable. Sí, una referencia indirecta. Pero es cierto que muchos de los miembros del gobierno fueron muy directos cuando se refirieron a Milei. Es decir, ellos se están quejando de un insulto que yo creo que no viene a cuento. Yo personalmente, como ciudadano, como analista y como periodista, soy partidario de otro tipo de política, con otro tipo de tono, sin duda. Pero cuando se refieren y les duele el insulto, no ven los otros insultos que han hecho hacia Javier Milei, que también es presidente electo y legítimo de una nación que perfectamente podría sentirse ofendida, ¿no? Claro. En los mismos términos. Ahora, para cerrar, Chapu, y coincidiendo en tu análisis, la verdad que en líneas generales, más allá de que hubiera preferido que el presidente ahorrara la expresión para ahorrar el escándalo diplomático, la última pregunta es si crees que la sangre llegará al río, que habrá una escalada en el conflicto o que todo quedará allí, previendo que el presidente ha confirmado la presencia el 21 de junio entre lo que será la cumbre del G7 en Italia y su encuentro en Alemania con el canciller. ¿Cómo lo ves? Yo creo, y entre muchos compañeros tenemos la sensación de que esto es un artefacto electoral con el que Sánchez pretende acceder con buena forma a las elecciones europeas, a las campañas europeas que tienen lugar el 9 de junio. Sánchez utiliza todo este tipo de artimañas para proyectarse electoralmente. Es un hombre que vive en las encuestas, es un presidente demoscópico y hay tanto en juego entre España y Argentina que lo normal es que una vez pasadas las europeas esto se olvide. Absolutamente, y templen las gaitas y vuelva las aguas a su cauce, ¿no? Perfecto, pero para entonces ya habrán servido a la imagen de Sánchez, que siempre pretende ser y erigirse en el muro contra la ultraderecha, así le llama él, ¿no? Sí. Entonces el salvador de la patria, y que es lo que todos los presidentes con ambiciones o con tentaciones autoritarias terminan siendo, ¿no? La persona a la que hay que pasarle todo porque es el salvador de la patria, ¿no? Esto lo hemos visto desde hace miles de años. Sí, ¿no? Y aquí también lo hemos visto mucho. Es de manual, ¿no? Es de manual. Me gustó lo de que templen las gaitas. Me quedo con eso, que templen las gaitas. Es una hermosa expresión, muy castiza. Gracias, Chapu, muchas gracias por la comunicación. Un placer hablar contigo. Un placer enorme, un abrazo muy fuerte a todos. Gracias. Era Francisco Chapu Apaolaza, periodista del diario ABC de España, en el aire del Observador 107.9. Calabró 107.